Bueno, luego de haber trabajado con funciones lineares, en este video vamos a repasar las propiedades básicas de las funciones cuadráticas. Una función se dice cuadrática cuando es una función polinómica de segundo grado. O sea, la fórmula que la define es de la forma f de x igual a x2 más bx más c para todo de x real. La variable es la x, a, b y c son constantes, en donde a es diferente de 0. Porque si a fuese 0, la función quedaría lineal. O sea, son las funciones más sencillas después de las lineales. Vamos a repasar algunas cuestiones básicas, pero fundamentales, como decíamos, de las funciones cuadráticas, que no vamos a deducir en esta oportunidad, simplemente las vamos a utilizar y ver cómo las utilizamos, ¿no? Primero que nada, lo que tiene que ver con la gráfica. Así como sabíamos que la gráfica de una función lineal es una recta, la gráfica de una función cuadrática es una parábola de eje paralelo al eje y. O sea, el eje de simetría de estas parábolas son rectas paralelas al eje y. Es fundamental, hay un punto fundamental en la gráfica de las funciones cuadráticas, o sea, en las parábolas, que es lo que se denomina el vértice de la parábola. Es posible calcular la abscisa del vértice con la fórmula menos b sobre 2a. Más adelante vamos a ver por qué es eso, ¿sí? Pero ahora lo vamos a utilizar. La ordenada del vértice, no hay que recordar ninguna fórmula, simplemente es la imagen de la abscisa del vértice por la función. Y la otra cuestión importante vinculada con estas parábolas es que la concavidad queda determinada por el coeficiente a. Cuando a es positivo, la concavidad de la parábola es positiva; cuando a es negativo, la concavidad es negativa. Así que tenemos estas cuestiones fundamentales. Acá hay un dibujito de una parábola de eje paralelo al eje y. Esta es de concavidad positiva, pero podría ser al revés. Ahí está el eje de la parábola, la abscisa del vértice es menos b sobre 2a. El eje tiene ecuación x igual menos b sobre 2a, y ahí está el vértice. Bueno, nuevamente lo decía recién, para tener en cuenta la concavidad. Cuando a es positivo, la concavidad es positiva, es una concavidad de este tipo. Cuando a es negativo, queda una concavidad de esta otra forma. El término independiente, el numerito que llamábamos c, es la ordenada del punto de corte donde corta la parábola al eje y, porque se obtiene cuando x es igual a 0. Bueno, a ver, vamos a graficar algunas parábolas. A ver este ejemplo. La función f de RNR dada por f de x igual menos x2 más 4x. Inmediatamente reconocemos que la gráfica va a ser una parábola de eje paralelo al eje y, con cavidad negativa, ¿verdad? Porque el coeficiente de x2 es negativo. O sea, de hecho, la fórmula es del tipo de una función cuadrática, ax2 más bx más c, en donde lo primero que tenemos que hacer es reconocer los coeficientes, ¿verdad? El a es menos 1, el b es 4 y el c es 0. Por lo tanto, la concavidad de la parábola va a ser negativa, porque el a es negativo. La parábola va a pasar por el origen de coordenadas, porque c es 0, o sea, f de 0 vale 0. Y entonces nos queda calcular algo importante, que son las coordenadas del vértice. La abscisa del vértice es menos b sobre 2a, entonces utilizamos que b es 4, y a es menos 1. Con lo cual queda menos 4 dividido menos 2, la abscisa del vértice da 2. Es 2. Para hallar la ordenada del vértice, simplemente tenemos que hallar la imagen de la abscisa del vértice. O sea, tenemos que hallar f de 2. La ordenada del vértice es f de 2, y f de 2 da menos 2 al cuadrado, menos 4 más 4 por 2, 8, menos 4 más 8, 4. Así que el vértice es el punto de coordenadas 2, 4. Bueno, hay otros puntos que podemos hallar. Lo fundamental es saber ubicar el vértice y la concavidad. Algunos puntos que pueden interesarnos son las raíces de la función, en caso de que existan. En este caso las podemos calcular muy fácilmente. En esto voy a ir un poco más rápido, porque ya lo hemos trabajado cuando trabajamos con ecuaciones lineales y ecuaciones cuadráticas, ¿verdad? La ecuación menos x al cuadrado más 4x igual 0 es una ecuación de segundo grado incompleta. Podemos sacar x de factor común, y por lo tanto las raíces son los valores que anulan este factor o este otro factor, o sea, 0 y 4. Entonces, ¿cómo graficamos esta función cuadrática?
ubicamos el vértice, es el punto de coordenadas 2, 4, sabemos que tiene concavidad negativa, y podemos ubicar las raíces, que son 0 y 4. Están acá. Una observación que va a ser importante más adelante: cuando la función cuadrática tenga raíces, dos raíces reales y diferentes, por la simetría de la parábola, la abscisa del vértice es el punto medio entre esas dos raíces, ¿verdad? Tal como ocurre acá. Las raíces son 0 y 4, la abscisa del vértice es 2. Otro ejemplo: f de RNR dada por f de x igual x al cuadrado menos 2x menos 3. Identificamos los coeficientes con la notación habitual: a es 1, b es menos 2 y c es menos 3. Así que ahora f de 0 es menos 3, el término independiente es menos 3, la parábola va a cortar al eje OI en un punto de ordenada menos 3. Bueno, la gráfica entonces es una parábola de eje paralelo al eje OI, con cavidad positiva en este caso, porque A es positivo. Calculamos las coordenadas del vértice, en este caso menos b sobre 2a nos da 1. Verifiquen esas cuentas, ¿sí? La ordenada del vértice es entonces f de 1, que da menos 4. Por lo tanto, el vértice tiene coordenadas 1, menos 4. Para hallar las raíces, ahora nos queda una ecuación completa. Tenemos que aplicar la fórmula. Háganlo, verifiquen que las raíces en este caso quedan menos 1 y 3. Entonces la gráfica la hacemos de manera similar a como hicimos el ejemplo anterior. Ubicamos el vértice, el punto de coordenadas 1, menos 4. Esta tiene concavidad positiva, ubicamos las raíces, y ahí es la información que damos para la gráfica de esta parábola. Nuevamente observemos que 1, la abscisa del vértice, es el punto medio entre las dos raíces. Una pregunta: también hay parábolas en el plano ubicadas de otra manera. Por ejemplo, las parábolas que tienen ecuación de la forma x igual a y cuadrado más bi más c, son parábolas de eje paralelo al eje x. Este tipo de curvas, esta parábola en particular, ¿representa el gráfico de una función? Bueno, verdad que no. Lo habíamos analizado cuando repasamos el concepto de función. Para que una curva pueda ser la gráfica de una función, toda paralela al eje OI debe cortar a la curva en un punto como máximo. Y eso no ocurre acá. Acá, si tomáramos este valor de x, ¿cuál es su único correspondiente? ¿Este? ¿No? ¿O este otro? Corta dos veces. Así que este tipo de curvas no son la gráfica de ninguna función. Bueno, un caso particular que también vale la pena tener en cuenta, ¿no? Cuando b es 0, o sea, funciones cuadráticas de la forma f de x igual a x al cuadrado más c. ¿Qué es lo que pasa acá? Acá tenemos esta particularidad. La abscisa del vértice se calcula como b menos b sobre 2a, pero b es 0. Entonces la abscisa del vértice da 0. Todas las funciones cuadráticas que no tengan término en x, o sea, para las cuales b es 0, van a tener como abscisa del vértice el número 0. Por lo tanto, el vértice va a estar sobre el eje OI, y por lo tanto el eje de la parábola va a ser el eje OI. Así que en este caso la abscisa del vértice es 0, la ordenada del vértice es c, y el eje de la parábola es el eje OI. Algunos casos particulares, bueno, la famosa función cuadrática más sencilla, y igual a x al cuadrado, que tiene vértice en el origen. Por ejemplo, esta otra, y igual a x al cuadrado más 2. Estamos poniendo ejemplos de funciones cuadráticas que no tienen término en x. Y igual a x al cuadrado más 2, esa gráfica se obtuvo simplemente trasladando la de y igual a x2 2 unidades hacia arriba según el eje OI. Tiene como vértice el punto 0,2. Esta otra, y igual a x al cuadrado menos 1. El vértice tiene coordenadas 0, menos 1. Bueno, sobre las raíces de una función cuadrática, esto lo voy a decir rápido porque ya lo habíamos trabajado bastante en la parte de ecuaciones de segundo grado. Tenemos la fórmula habitual, cuando no es posible, cuando la ecuación de segundo grado es completa. Y entonces esto nos lleva a tres posibilidades, ¿verdad? Según el discriminante es lo que está dentro de la raíz cuadrada. Si el discriminante es positivo y la función tiene dos raíces reales y distintas,
Su gráfica, que es una parábola, va a cortar al eje de x en dos puntos diferentes. Si el discriminante es 0, la función tiene una sola raíz, la gráfica va a cortar al eje de x en un solo punto, y si el discriminante es negativo, la función no tiene raíces reales y su gráfico no corta al eje de x. A ver, grafiquemos esta función y hallemos las raíces también, ¿no? Las raíces, aplicamos la fórmula. Repito, no me voy a detener acá, repasen todas las operaciones a ver si coinciden. Termina quedando un discriminante negativo. Por lo tanto, esta función cuadrática no tiene raíces reales. Su gráfica no va a cortar al eje de x. Bueno, ¿cómo hacemos para graficarla? Igual que siempre. Vamos a observar cuál es la concavidad y a ubicar el vértice. Y en todo caso encontrar algún otro punto interesante. Ahora no hay raíces, pero podemos siempre ubicar el punto de corte con el eje OI. Hallar f de 0. Bueno, aplicamos la fórmula para hallar la abscisa del vértice, que es menos b sobre 2a, o sea, menos 2 sobre menos 2 queda 1. Y si hallamos f de 1, obtenemos la ordenada del vértice. Fíjense que f de 1 da menos 1, más 2 menos 2, menos 1. Así que ubicamos el vértice, ahí está el vértice de esta parábola, tiene concavidad negativa, y además f de 0 da menos 2. O sea que va a cortar el eje Y en un punto de ordenada menos 2. Y como se ve, la gráfica no corta el eje X, porque esta función no tiene raíces reales. Bueno, este video vamos dejando por acá, y vamos a continuar en el próximo, continuamos con algunas otras cuestiones de funciones cuadráticas.